Bienvenidos a un nuevo vídeo del curso 0 de física. Vamos a empezar a partir de ahora algunos problemas relacionados con la parte de magnetismo. Y una de las primeras cosas que estudiamos en magnetismo fue la fuerza magnética que sufre una carga eléctrica. Decíamos que si en una cierta región del espacio aparece una cierta carga, o hay una cierta carga, y en esa región del espacio hay un campo magnético, surgía una fuerza magnética sobre esa carga que venía dado por esta expresión de aquí, ¿no? El producto vectorial de su velocidad con el campo magnético multiplicado por el valor de la carga. Esto lo denominamos la fuerza magnética que sufre esa carga. Bueno, pues imaginemos que para aplicar este problema, por ejemplo, nos dan, esta expresión nos dan, por ejemplo, un problema como este. Yo tengo una cierta cámara que está siendo atravesada por partículas con carga y podría ser, por ejemplo, una cámara de niebla con alguno de los vídeos que he recomendados, ¿no? Y yo tomo una fotografía y veo que tengo, o tomo un vídeo, mejor dicho, y veo que tengo tres cargas pasando por ahí. La carga 1, la carga 2 y la carga 3. Cada una de ellas hace una trayectoria diferente, como veis ahí. La 1, la 2 y la 3 se supone que todos son arcos de circunferencia, ¿de acuerdo? No soy un gran dibujante, pero podéis imaginar que más o menos estos fueran todo círculos, ¿de acuerdo? Luego, ese sería el movimiento. Y la primera pregunta que nos hace es, en una región, perdón, donde hay un campo magnético, como veis aquí, que está entrando en el plano del papel. Nos pregunta ahora, primero, determinar cuál de esas cargas, la 1, la 2 o la 3, que realizan esos movimientos es positiva y cuál es negativa. Fijaros que en el fondo nos está preguntando por el signo de la carga, que está aquí, la carga en la expresión, y para ello vamos a tener que deducir el sentido que tiene la fuerza, el sentido que tiene esta parte de ahí y comparar. Bien, recordad que cuando teníamos cargas eléctricas moviéndose en presencia de campos magnéticos, en general el movimiento era un movimiento helicoidal. Pero ese movimiento helicoidal, que decíamos que era enrollándose de alguna manera en el propio campo magnético, era más sencillo si lo que ocurría es que el propio campo magnético y la velocidad eran perpendiculares. Si la velocidad y el campo magnético eran perpendiculares, entonces el movimiento decíamos que era un movimiento circular uniforme. Eso es lo que está ocurriendo en este caso. El campo magnético está entrando en el papel, pero las velocidades están en el plano, o sea que son perpendiculares. Todos estos movimientos son movimientos circulares uniformes, por eso decía yo que eran círculos o arcos de circunferencia, digamos eso de ahí, ¿no? Bien. Bueno, pues entonces teniendo eso claro, vamos a ver entonces qué está ocurriendo aquí. Imaginemos, por ejemplo, la 3, por empezar con una. Voy a pintarla aquí. En el caso de la partícula 3 se está moviendo en sentido horario. Bueno, voy a imaginarme cualquier punto de esa trayectoria. Daría exactamente igual cuál. Por ejemplo, voy a coger este punto, el punto de abajo, digamos. ¿Cómo es el vector velocidad en este punto? Al final quiero comprobar un poco esta expresión aquí, ¿no? Recordad que el movimiento circular uniforme, la velocidad es tangente a la trayectoria. Hay que tener claro los conceptos de mecánica aquí. En un movimiento circular uniforme la velocidad es tangente a la trayectoria, luego en un punto como este, la velocidad de la partícula, la 3, tiene esa dirección y ese sentido. Por otro lado, el campo magnético en ese mismo punto está entrando. Bueno, entonces el término v vectorial v, ¿qué dirección y sentido tiene? Pues fijaros, con la regla de la mano derecha, si v viene hacia acá, en esta dirección, y v está entrando, v vectorial v va en este punto hacia abajo. Esa sería la dirección de v vectorial v. ¿Cuadra eso con la dirección que tiene la fuerza? Pues resulta que no. Recordad que en el movimiento circular uniforme, como he dicho antes, la velocidad es siempre tangente, suponiendo que giráramos en ese sentido. Pero recordad que la fuerza que produce ese movimiento era siempre centrípeta, iba siempre dirigida hacia el centro. Luego en este punto la fuerza responsable del movimiento tiene que estar yendo hacia el centro del círculo, tiene que estar yendo hacia arriba. Si v vectorial v entonces tiene la misma dirección pero sentido contrario de la fuerza, son antiparalelos los dos, la única manera de que este vector y este sean antiparalelos es que le esté multiplicando por un número negativo, que lo que hace a un vector es, aparte de si su módulo es diferente de 1, cambiarle de longitud, le da la vuelta. Es decir, llegamos a la conclusión de que la carga 3 debe ser negativa. Es la única manera posible
de que efectivamente el movimiento esté ocurriendo de esta manera. Si la carga fuera positiva, en realidad el giro ocurriría al revés, ocurriría de este modo, ya que la fuerza iría hacia abajo como v vectorial b y giraría en sentido contrario, en sentido antihorario. Entonces vemos por tanto que esta que va en sentido horario es negativa. Lo mismo va a pasar con 1. Si uno se imagina la carga 1, ese trocito de circunferencia, y se imagina el punto que quiera, por coger más fácil, yo que sé, justo el último de aquí, v1 va hacia abajo, b está entrando, v1 vectorial b saldría hacia afuera, que si queréis le pongo el 3, v3, como la fuerza tiene que ir hacia adentro, porque es un trozo de circunferencia, es un movimiento circular uniforme, necesariamente la carga Q sub 1 es negativa. Y de forma similar, pero en realidad al contrario, le ocurre a la carga 2. Fijaros que la carga 2 en realidad se está moviendo en sentido antihorario. Si me imagino este punto, por ejemplo, la velocidad v2 va así, tangente, en este punto la fuerza tiene que ir hacia el centro de ese hipotético círculo, pero v vectorial b va hacia acá. Si lo hacéis, v2 vectorial b con la regla de la mano derecha, teniendo en cuenta que b entra, te sale hacia abajo. No, perdón. Olvidad esta parte. v2 vectorial b, voy a pintarlo. Cortamos, Diego. Vamos a ver cómo hacemos que no se note. Director de montaje. Vamos a ver qué ocurre con la carga 2. La carga 2, fijaros que por el contrario se está moviendo en sentido antihorario. Me imagino, por ejemplo, el vector en este punto, velocidad, v2, campo magnético entra, ahora mano derecha v vectorial b me daría un vector que va hacia arriba, que coincide con la dirección que debe llevar la fuerza, porque debe ir hacia el centro del hipotético círculo que estoy cerrando ahí. Eso solo es posible, por tanto, si la carga Q2 efectivamente es positiva, para no cambiar el sentido del vector fuerza respecto del v2b. Luego hemos encontrado que tenemos dos cargas positivas y dos negativas. Una carga positiva y dos cargas negativas. Más allá de esta parte más cualitativa, entendiendo bien qué es un producto vectorial y entendiendo un poco bien esa parte, ahora nos podrían preguntar, por ejemplo, que si todas las cargas, las tres, tienen el mismo cociente carga-masa, ¿eso qué significa? Que la carga de 1 dividido de su propia masa es igual a que la carga de 2 dividida de su propia masa, o que la carga de 3 dividida por su propia masa, ¿vale? En ese caso hipotético, determinar el radio que tiene cada una de ellas, ¿vale? No, perdona, que lo he escrito mal, que lo he dicho mal. Estoy torpe. Vuelvo. Vamos a ver ahora el apartado B. Imaginaros que nos dice que tenemos tres cargas, que esas tres cargas, su cociente carga-masa es el mismo, es decir, la carga de 1 entre masa de 1 es igual a carga de masa de 2, carga de 3, masa de 3. Y nos pregunta que en función de lo que vemos en el dibujo determinemos qué partícula se mueve a mayor velocidad. Para eso hay que recordar que cuando teníamos un movimiento circular uniforme como este, la fuerza que iba dirigida hacia el centro era una fuerza centrípeta. En este caso es la fuerza que va dirigida hacia el centro, es la fuerza magnética, que hemos dicho que vale Q, V, vectorial B, pero V y B son perpendiculares uno a otro, luego el módulo es simplemente QVB, ¿de acuerdo? La dirección ya sabemos que es hacia el centro. Y recordar que esta fuerza magnética, como produce un movimiento circular uniforme, es centrípeta. O sea, aquí estoy igualando la fuerza magnética a la fuerza centrípeta. No son dos fuerzas. Digo que la magnética es centrípeta. Similar a gravitación, cuando decíamos que en una órbita circular la gravedad era centrípeta. No es que la gravedad compensa una centrífuga, es que la propia gravedad es centrípeta. Aquí la propia magnética es centrípeta, produce un movimiento circular uniforme. Y la expresión de una fuerza centrípeta es esta, sea cual sea, siendo R el radio del giro. Luego fijaros que tengo aquí una relación entre las dos que me permite, por ejemplo, despejar el radio. Y veo que el radio es igual a M por V dividido de la carga I de B. Si ahora comparo la situación que me están preguntando, fijaros que en las tres el cociente entre carga y masa, da igual eso que la inversa, es el mismo en las tres. Luego eso no afecta al valor del radio. ¿De qué depende entonces el radio?
comparando la 1, la 2 y la 3. El campo magnético también es el mismo, es decir, solo depende de la velocidad. A mayor velocidad veo que mayor es el radio y viceversa. ¿Sí? Si me fijo en el dibujo original, claramente vemos que el radio de la partícula 2 es mayor que el del 1, es mayor que la del 3. Y por tanto, en el mismo sentido, la velocidad de la 2 es mayor que la de 1 y es mayor que la de la 3. Luego, fijaros que solo de una imagen como esta sacamos bastante información sin necesidad de números, de cuentas, ni de medir exactamente, sino simplemente viendo el sentido de las trayectorias, sabemos el signo de las cargas. Y si uno supiera una información como esta, que no cambia el cociente carga-masa entre ellas, incluso podría deducir cuál de ellas es la que está viajando a más velocidad. Bueno, espero que el ejercicio os haya resultado interesante. Hasta pronto.